Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bueno lo que sea en el momento que veas esta transcripción o me estés viendo en directo. Veo que estáis aquí 6 personas de momento y a mí me gusta mucho que en estas sesiones las dudas que tengáis me las preguntéis tranquilamente, no me importa nada, es más, me gusta mucho que me interrumpáis, que si algo no ha quedado claro, que cualquier cosa que quieras, pregúntame, no me importa. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues arrancamos y bienvenidos, por supuesto, a todos a esta sesión del máster sobre formación permanente en trastornos y dificultades del aprendizaje. ¿Qué vamos a ver? Mirad, y valga la redundancia de mirar esta imagen que me encanta, porque son los sueños hechos realidad. ¿Por qué? Porque estamos en una universidad privada española con mayor número de alumnos y porque está formado por un equipo docente que ofrecemos la máxima calidad y exigencia académica. Combinamos esa teoría con esa práctica que es tan importante, con esa práctica de esos casos del día a día que te encuentras en el colegio, en el gabinete, con tus hijos, contigo mismo y que a veces dices, ¿cómo lo puedo solucionar? Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ir viendo por eso qué vas a aprender, cuál es el claustro, cuál es el calendario, cómo se desarrolla este curso y cuál es la metodología, cuál es el plan de estudios, el sistema de evaluación, que siempre es muy interesante, y dudas que podáis tener. ¿Qué voy a aprender? ¿Qué vamos a aprender? Hay un tema que es fundamental y es que lo vamos a aprender. ¿Para qué? Para abordar, comprender y apoyar siempre desde la inclusión. Cuando hablamos de la inclusión, a mí me gusta decir que la inclusión tiene la C porque abraza a todos los alumnos, con todas las discapacidades, dificultades por abajo, por arriba y en el medio. Es decir, todos nuestros alumnos que tengan esos trastornos, esas dificultades de aprendizaje. Vamos a aprender a detectar, a intervenir y a diseñar estrategias. Todo eso en el contexto que cada uno de los niños. Vas a profundizar en esas dificultades para hacer un diagnóstico y un seguimiento en TEA, TDAH, dislexia, discalculia, psicomotricidad y neuromotricidad. Seguro que algunos os estáis preguntando, pero psicomotricidad y neuromotricidad, eso es la columna vertebral de los trastornos y dificultades del aprendizaje. Y esto es muy impresionante porque más de un alumno a mí me ha dicho, Ana, pero es que yo pensaba que esto era como una asignatura que sin más, y me he dado cuenta qué importante es y cómo desde ahí creamos todos los aprendizajes. Pero eso lo veréis, ¿no? Por eso, y creo que es muy interesante, antes de nada, ver esa diferencia entre dificultad y trastorno, porque si no acabamos que todos sean trastornos, que todos sean TDAH, TEAs, y a veces son dificultades que hay que aprender a detectar a tiempo para poder solucionarlo y no generar una dificultad mayor. Veremos también cerebro y funciones ejecutivas en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque las funciones ejecutivas van a estar presentes en el aprendizaje y en todas las dificultades y trastornos. Hablaremos de inclusión educativa, apoyo conductual positivo, doble y triple excepcionalidad, cuando hablamos de altas capacidades y TDAH, cuando hablamos de TEA con altas capacidades y TDAH. Veremos también ese diagnóstico de intervención con inteligencia artificial y todo eso estará organizado dentro de lo que es el portfolio de aprendizaje, que luego hablaremos de él. Hay un foro que está seguido por un profesor y un equipo de profesores que está formado por pedagogos, logopedas, psicólogos, profesores de aula, siempre expertos en dificultades del aprendizaje. Profesores de aula, también profesionales que ya no estamos en el aula, que ya no estamos en lugares específicos, sino que estamos trabajando en la UNIR, pero que tenemos esa experiencia.
Os presento un poquito el claustro, cómo funciona cada asignatura, quién está al frente. Luego os pondré también las imágenes, ¿no? Pero me parecía que con esta imagen queda clarificado este máster, ¿no? Mirad, por una parte, bueno, yo, no, perdonadme que no me he presentado, soy Ana Madrigal, soy la coordinadora de este máster. Estoy un poquito a la cabeza de cada asignatura y también doy clase y corrijo alguna asignatura. Lo vamos a ir viendo, pero claro, lógicamente somos un claustro de profesores, ¿no? En TEA, en trastorno del espectro autista, yo estoy como responsable y Miguel está como docente y corrector. Y ahí hay bastantes profesores más, hay como hasta 4 o 5 profesores más. ¿Por qué? Porque TEA, como muy bien lo dice su nombre, es trastorno del espectro autista. Hay muchos aspectos y, por tanto, creo que es bueno que haya diferentes profesionales que puedan dar, ¿no? Esa visión y toda esa teoría con su práctica. En psicomotricidad y motricidad lo compartimos entre dos profesoras, Eva y yo, que lo veremos. En TDAH vamos a ver que estamos tres profesores, están Marc Ferrer, Miguel y estoy yo. Y en dislexia, discalculia estamos dos profesores, Rubén y yo. Todas las actividades que hagáis, todo lo que vais a trabajar va a estar recogido en el portfolio de aprendizaje. No vais a tener que hacer un TCM y un trabajo final, sino que el trabajo final será ese portfolio de aprendizaje en el que iréis poniendo, trabajando esos retos de los que luego hablaremos y ese portfolio de aprendizaje lo coordino yo. Yo soy la responsable y soy la que os corregiré, ¿vale? Todo esto vamos a ir viendo un poquito caras, ¿no? Creo que ayuda mucho a decir, bueno, pero ¿quiénes son esas personas? ¿No? Bueno, pues estoy ahí, coordinadora, Ana Madrigal, soy licenciada en pedagogía, soy maestra, he sido profesora durante 19 años en diferentes colegios, he estado 14 años con mi propio gabinete y actualmente ya me dedico a trabajar en la UNED. Hay muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Tenemos luego a Miguel Lois Mosquera, que es profesor y que también es corrector en TEA y también da clase en TDAH. Él es doctor en psicología, licenciado en psicopedagogía, trabaja en diferentes, bueno, está aquí un poquito como todo, ¿no? Eva, que es profesora y correctora también, y ella es especialista en técnicas del neurodesarrollo, es enfermera. Es muy bueno porque estamos diferentes profesionales con diferentes puntos de vista y creo que justo eso es lo que enriquece más cuando se hace un diagnóstico, ¿no? O sea, el tener, bueno, cuando uno está aprendiendo, el tener diferentes puntos de vista. Mar Ferrer es profesora, ella es médico especializada en desarrollo infantil, Rubén es un profesor, él es biólogo y lo que pasa es que tiene el máster en máster en profesorado y él es actualmente es el coordinador de secundaria, de un colegio de secundaria y también es profesor. Luego tenemos a Rosa, a Marlene y Dolores, que son tres profesoras que están en TEA, son psicólogas clínicas y tenemos luego a Dolores Oriol y María Luisa Alonso, que me parece que es muy interesante porque por una parte las dos, o sea, Dolores es directora de un colegio inclusivo que es el Gloria Fuertes y a la vez de ser la directora ella también da clase, luego nos va a dar una perspectiva muy interesante. Y por otra parte tenemos a María Luisa Alonso, que ya es profesora y es la responsable del equipo de profesores de Aletea, de las aulas de TEA en Madrid, y a la vez también da clase ahí. Entonces, bueno, me parece que todo ese equipo hace que sea un máster muy completo y con mucha diversidad de formación, ¿no? Que creo que eso es lo que nos ayuda. Pasamos a cuál es el calendario. Empezamos el día 23 de octubre, empieza esa experiencia UNIR. Como tal, las clases empiezan el 17 de noviembre para terminar el 26 de julio. Son 9 meses, 60 ECTs. El requisito para acceder a este máster es tener una titulación universitaria. ¿Cuál es el desarrollo del curso? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo trabajamos? Por una parte, la metodología. Tenemos las clases online en directo, pero quedan grabadas.
Porque uno puede decir, pero es que yo trabajo, tengo un aula, voy, lo que sea, tengo niños, no puedo estar en las clases, no pasa nada. Todas las clases se graban y tú las puedes ver cuando quieras. Que además tienes la suerte de que se pueden descargar, o sea que tú vas corriendo, bueno, me acuerdo en el último máster que había una alumna que hacía deporte, ¿qué tal? Y según hacía deporte le veíamos, ¿no? Que estaba ahí en la cinta y estaba viendo la clase, es decir, que tenemos muchas posibilidades, ¿no? Para poderlas verla. Luego, por otra parte, el aprendizaje, os lo he ido diciendo, es 100% práctico, porque son clases dinámicas, participativas, tenéis toda la posibilidad de preguntar lo que queráis, creo que eso es muy interesante. Yo siempre digo que el material lo tenéis en el aula, pero los profesores los tenéis para también preguntarle todo pues, lo que podáis querer, ¿no? Por eso también se complementa con ese foro de preguntas al profesor, en el que le puedes preguntar lo que tú necesites. He tenido este caso en el aula, tengo tal situación, bueno, pues lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la evaluación? Creo que esto interesante, ¿no? No hay exámenes. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque es una evaluación continua. Y ahí, dentro de esa evaluación continua, lo que se va a hacer. mmm, vale, Filip, dices, buenos días, tengo una consulta, este máster, ¿a quién va dirigido? Filip, ¿tú qué eres? Porque digo, o sea, lo que está claro es que tienes que tener una titulación universitaria, pero va dirigido a padres, a profesores, eh, a terapeutas. No sé si tienes o sea, un profesional en concreto que quieras saber. Si te sirve esto, genial, y si no, pues ya me dices. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues entonces seguimos y vemos, ¿no? O sea, que no hay exámenes, la evaluación es continua y son tres modos de evaluar. Por una parte, un foro evaluable, hay una serie de preguntas, luego veremos cuáles son esos temas y entonces hay que participar en varias ocasiones aportando bibliografía, interactuando con tus compañeros. En ese foro se aprende muchísimo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje entre iguales es maravilloso. Por otra parte, vamos a tener, por cada asignatura, vamos a tener un reto de aprendizaje. Un reto en el que se te va a pedir que todo ese material que hemos dado en clase, tú lo plasmes en un caso de TDAH, en un caso de dislexia discalculia, en un caso de TEA y desarrolles una serie de actividades para un trimestre. Por tanto, pienso que es muy asequible porque no se te va a pedir que memorices, sino que de todo eso que te hemos contado y que tú puedes aplicar, dices, a mí qué me interesa. Todo el mundo hemos hecho muchísimos. Filip, si tienes el título como terapeuta del lenguaje, en principio no tendrías ningún problema, porque eso sí que en Ecuador es una terapeuta del lenguaje, me imagino que es una titulación universitaria, ¿de acuerdo? Pero eso sí, no, sí que háblalo con alguien a ver, espera, aquí hay un dato, bueno, luego os pondrán una dirección donde podéis escribir o donde tú te has conectado para poder entrar aquí y ellos te dirán, pero en principio no hay problema, eso es, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues entonces, portfolio de aprendizaje donde estarán recogidos esos retos, ¿de acuerdo? Siempre vais a contar con un tutor, ¿no? Que os va a acompañar durante toda la experiencia UNIR, que creo que es muy interesante porque eso hace que no te sientas solo. ¿M? Y porque cualquier duda que tengas, si puedes asistir a clase o si no puedes asistir a clase, tú lo podrás escribir para que los profesores respondamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es ese plan de estudios? ¿Cuáles son esas asignaturas que tenemos y esos conocimientos? Por una parte tenemos la asignatura que os decía que es la primera, psicomotricidad y neuromotricidad. ¿Qué vamos a conocer? Cuatro cosas. Por una parte, ¿cuáles son las fases neurológicas del movimiento relacionado con el aprendizaje? Es decir, mi cerebro y cómo aprende con el movimiento. Dos, veremos esos reflejos primitivos y aprendizaje, cómo repercute desde
el momento de la gestación, hasta el desarrollo, hasta el nacimiento, cómo todo eso se va integrando, cómo consigo hacer ese desarrollo. ¿Por qué? Porque va a ser la base para esos movimientos básicos en ese área vestibular y la preparación para la lectoescritura. Quien habla, quien escribe, quien llora, quien ríe, es mi cerebro, gracias al movimiento. Y finalmente veremos todo eso que hemos aprendido, cómo se organiza en ejercicios predeportivos de coordinación visomotora y deportivos para el aprendizaje. ¿Vale? Esta es la primera asignatura. Luego también tenemos la otra asignatura que es TEA, Trastorno del Espectro Autista. Y ahí vamos a ver 4 aspectos fundamentales. 1, la identidad de la persona con autismo. 2, cómo es esa comunicación e interacción. 3, cómo es esa evolución y esa conducta. Y 4, que me parece que es como un poco abarcar todo lo anterior, en el que veremos cómo acompañamos a la persona con autismo. Tanto en TEA como en dislexia discalculia como en TDAH, siempre vemos cómo se acompaña desde el colegio o centro educativo y cómo se acompaña desde la familia, que es fundamental. A mí me gusta comparar la enseñanza, ¿no? El aprendizaje de un niño y estamos, o sea, es un barco y en ese barco, ¿no? Vamos en equipo, somos un equipo, los padres que son los primeros y más importantes, los profesores y los alumnos. Y ahí tenemos que ir todos en la misma dirección, porque si no, el barco no llega a su fin, ¿no? Bueno, pues ahí estamos acompañando. En la asignatura 3, dislexia y discalculia, vamos a ver, por una parte, cómo es el procesamiento del lenguaje. ¿Por qué? Porque dislexia y discalculia hace referencia al lenguaje y matemáticas. Y eso tiene un modo de pensar. Y eso tiene un modo de procesar el lenguaje verbal y el lenguaje matemático. Una vez que conocemos cómo se procesa ese lenguaje verbal matemático, veremos cómo son esas dificultades específicas en la lectoescritura, las dificultades específicas en matemáticas y 4, esas tecnologías digitales que nos van a facilitar ese aprendizaje en la atención de la dislexia y de la discalculia. Cada vez es más importante que tengamos esos recursos digitales y ahí vamos a ir, ¿no? Y finalmente la asignatura 4, que es ese trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que veremos primero una situación general de qué es el TDAH. 2, las características sociales, conductuales y emocionales desde la infancia hasta la adolescencia. ¿Cómo es esa realidad educativa del alumnado con TDAH? Y cuáles son esas respuestas educativas que vamos a dar en las diferentes etapas educativas. Todo eso queda recogido en el portfolio. 4 retos, 1 por cada asignatura, y todo eso va a quedar evidenciado en el portfolio, que hablaremos luego un poquito de lo que es el portfolio. Y luego ese foro evaluable, que yo os decía antes que es ese espacio de diálogo, reflexión, intercambio de opiniones, experiencias, artículos, búsqueda de bibliografía. ¿Cuáles son los temas de los foros evaluables? Pues en el caso de la dislexia discalculia es la adecuación de las medidas inclusivas de los alumnos con dislexia discalculia en las aulas. En el caso de psicomotricidad, la importancia del desarrollo motor para el aprendizaje. En el caso del TDAH, son comprendidos y tratados de modo adecuado los niños con TDAH en las aulas. En el caso de TEA, la importancia de la familia en el desarrollo de las personas con TEA. Y en portfolio no podía ser menos, sacando partido al portfolio. Porque yo he dicho portfolio y tú conoces un portfolio, sabes qué es un portfolio, has trabajado con un portfolio, todo eso lo aprenderemos y verás que tiene un uso pedagógico educativo que es maravilloso. Los retos. Cada asignatura lleva su reto y esos retos en el que vas a integrar todos esos conocimientos que has aprendido en cada asignatura, pero de modo práctico. Por eso vas a realizar una propuesta de intervención en un caso de dislexia o discalculia para un trimestre.
Realizarás lo mismo en el caso de psicomotricidad, que será esa propuesta de programa motor para un trimestre. En TDAH, lo mismo en TEA, y en el portfolio crearás un portfolio de aprendizaje en el que vas a evidenciar tu trayectoria durante el máster. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tenemos alguna duda? ¿Está todo claro? Las personas que estáis aquí ahora, ¿está todo claro? Si no decís nada, doy por supuesto que sí. Vale, Milagros, que me dice que todo bien. Genial, gracias por estar ahí y responder. Bueno, y llegamos al sistema de evaluación, que es el portfolio, ¿no? Es esa herramienta de aprendizaje y evaluación. Es una recolección de materiales con los trabajos que has elaborado sobre la materia de estudio, y ahí también va a aparecer, vas a hacer una pequeña biografía tuya, va a aparecer un DAFO de tus debilidades, fortalezas, todo eso lo aprenderemos en la asignatura a hacer, ¿no? Desde portfolio aprenderemos a hacer todo eso. Y ahí también irás colgando esos, irás escribiendo, trabajando, ilustrando, porque también hablaremos de imagen, color, hablaremos de la metacognición, porque irás haciendo también una metacognición de cada uno de tus retos, ir viendo lo que he mejorado, lo que me ha servido, cómo lo he trabajado. Todo eso fundamentalmente te va a servir para para esa reflexión sobre tu propio aprendizaje adquirido. Creo que eso es fundamental. Es muy interesante que con cada una de las asignaturas sepamos ver en la globalidad a un niño y aprendamos a ver todos los niños y los mayores y los intermedios, yo siempre digo, desde la gafa de la capacidad y no de la discapacidad. Porque si no, a veces nos pasa que vemos tanta discapacidad que es que todo nos parece que es raro y dices, no, tenemos que aprender a ver las capacidades de la discapacidad con las gafas de la capacidad de cada uno de nuestros niños, de nuestros mayores, de nuestros adolescentes, ¿no? Por eso también en ese portfolio vamos a aprender a hacer esa metacognición. Y ahí iréis viendo también vuestra propia evolución, donde mirad, un portfolio es como si fuera en realidad una página web que tiene pestañas y en cada pestaña aparece me presento, en otro aparece el DAFO, en otro está la metacognición, en otro va a haber un currículum vitae y en otro van a estar vuestros retos de aprendizaje. Hasta aquí nos vamos aclarando. ¿Tenemos alguna duda? ¿Está claro? Vale. ¿Dudas? Porque yo ya he llegado al final. Dice Milagros que está todo bien explicado. ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis preguntar algo? Yo tengo aquí 3 preguntas que habéis ido haciendo llegar. Entonces, hay una persona que preguntaba soluciones prácticas para fortalecer estos métodos en casa. Vale. Cada una de las asignaturas son prácticas y ahí os van a ir explicando cómo aplicar todo eso a casa. Acordaros lo que yo os decía, que estamos en un barco, vamos todos en la misma dirección y por tanto en cada una de las asignaturas se habla para profesores, se habla para los padres, porque yo siempre digo quien está en el medio son los niños o esas personas, ¿no? Para un profesional va a estar una temporada, para un profesor va a estar 1 año, 2 años, para los padres es toda la vida. Luego estaremos ahí con esos métodos en casa. Segunda pregunta que hacíais es ¿cómo trabajar las dificultades de hiperactividad combinado con TEA? Bueno, pues eso también se verá, ¿eh? Todo eso lo vamos a ir viendo, entonces ahí se verá también, ¿no? Y además tenéis unas clases dentro de portfolio, unas clases transversales en las que se habla de esa doble o triple excepcionalidad, de TEA con TDAH, de TEA con altas capacidades. Entonces, todo eso tendréis una sesión concreta, ¿de acuerdo?
Dice Milagros, en mi caso tengo validado el módulo de TEA. ¿Se tendrá en cuenta que para la entrega final del portfolio he de llevar a cabo el trabajo de ese módulo igualmente? Milagros, si tienes validado el módulo de TEA, tú te matricularías en el resto de las asignaturas y no tendrías que volver a hacer el reto de TEA. Subes el que tenías, que te va a venir muy bien poderlo subir y tener ese aprendizaje completo. ¿De acuerdo, Milagros? Muy bien, gracias a ti. Y hay una pregunta de TEA que dice, ¿a qué edad se puede detectar el autismo y cómo se realiza el diagnóstico? Pues la respuesta es a partir de los 18 meses, es lo normal, más entre 2 y 4 años. Pero es verdad que a veces hay un momento en los 18 meses. Yo trabajando en el gabinete me acuerdo que algún padre me decía, Ana, yo a partir de los 18 meses perdí la mirada de mi hijo. Ahí es donde descubre, ¿no? Porque pierden ese contacto visual, esa relación. Todo esto lo veréis mucho más avanzado. ¿Y quién lleva a cabo este diagnóstico? Pues desde luego tiene que ser un diagnóstico multidisciplinar. Eso es fundamental y lo iremos viendo en todos los diagnósticos. Y además seguimos el DSM-5 renovado y en el DSM-5 renovado es algo en lo que se insiste especialmente. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿Algo más que queráis saber que no haya quedado claro? De todos modos, cualquier cosa, cualquier duda que queráis también, sí que tenéis aquí un enlace, ¿no? Para tener más información del máster y para lo que podáis necesitar. ¿Queréis alguna cosa más? Bueno, María está entusiasmada, con muchas gracias. Yo en realidad muchas gracias a vosotros por estar ahí, ¿no? Por interesaros. Me encantaría veros dentro, ¿no? Veros aquí, veros en las clases. Y bueno, pues que vaya todo muy bien. Muchas gracias por haber estado ahí. Que tengáis buena tarde, buena noche, buen día. Cada una lo que le toque, cada uno lo que le toque. Y espero veros aquí, que nos veamos en las clases.